Bien, buenas tardes, maestro. Nosotros somos el grupo número 4, los Cobras. En el día de hoy vamos a tratar lo que es el proceso de planificación en la educación física y la jerarquización vertical y horizontal como principio de su diseño. Este grupo está compuesto por Junior Alfred Esteves. Núñez. Amaury Calderón. Jan Núñez. Leury Rodríguez. Entonces, maestro, este artículo vamos a desarrollar lo que es la planificación en educación física. Vamos a iniciar con lo que es el concepto de planificación en el ámbito educativo. Y dice que consiste en la función docente de organizar de manera flexible y sistemática los conceptos del currículum, en este caso en el área de la educación física, de acuerdo con los objetivos educativos para desarrollar un proceso de intervención eficaz. Durante este proceso, el maestro debe tomar decisiones que lo van a llevar a encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones son decisiones preactivas. Estas decisiones las toma el maestro en el momento que se encuentra planificando. Ya sea solo o en compañía de otros maestros, el docente planifica y programa las actividades que va a ejecutar. Están las decisiones interactivas. Estas decisiones las toma el maestro ya en vista de la realidad educativa que tiene. Cuando el maestro ya está ejecutando su planificación y toma la decisión de cambiar una u otra cosa para continuar su proceso de enseñanza de una manera más eficaz. Y están las decisiones post-activas. En esta, ya después del maestro haber ejecutado su planificación de su programa completo, entonces el docente reflexiona sobre lo que estuvo bien y sobre lo que estuvo mal para encaminar su próxima planificación a que sea más efectiva, ¿verdad? Pero es importante resaltar que no existe una planificación correcta de la enseñanza de la educación física. Siempre va a haber algo que cambiar, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta un proceso y utilizar las herramientas oportunas para ir construyendo esa enseñanza. La capacidad para preparar un programa estimulante para el estudiante y válido, basado en fundamentos profesionales de la educación física. Una preparación eficaz debe permitir a los alumnos empeñarse en una serie de experiencias de aprendizaje que les ayude a alcanzar gradualmente los objetivos del programa. Y los objetivos de la educación física en cuanto a una planificación van los siguientes. Está en la adquisición de conductas motrices nuevas, modificación de conductas anteriores erróneas motrices, la mejora de la condición física, la vivencia de métodos correctos de la práctica física y la asimilación de conceptos relacionados a la educación física. Estos objetivos van encaminados a la adquisición de hábitos, actitudes y valores positivos en cuanto a los alumnos con las personas y ellos mismos. Hasta aquí ha sido mi intervención. Muy buenas tardes. Mi nombre es Amaury Calderón Cepeda. Yo le estaré hablando sobre los factores de análisis en esta primera fase y también le estaré hablando sobre la fase de diseño de planificación. En primer lugar, la etapa educativa no se debe tomar aisladamente, es decir, siempre existen unos antecedentes a las mismas y unos fines o capacidades. Al lograr como referencia para la preparación de la siguiente etapa. Por ello, si no centramos en la educación secundaria, obligatoria, principal ámbito de desempeño profesional de la licenciatura en la ciencia de la actividad física y el deporte. Ese interenario, la enseñanza y animación deportiva,
La primera referencia para una nueva planificación deberán ser las etapas de la educación primaria, obligatoria como antecedente de la educación física en los alumnos y el bachillerato para una preparación. La fase del diseño de la planificación, lo primero que hay que destacar es la influencia inevitable en esta fase. Es un factor que no se puede considerar, como diagnóstico, puesto que son intrínsecas al docente y que están conformadas por su propia personalidad, creencia sobre la educación física y sus referencias personales, experiencia previa, edad y conocimiento, entre otros. Todos estos factores personales del profesor de educación física influirán en la decisión a tomar en cualquier de otra fase. Hasta aquí mi participación. Antonio Núñez Bello, y yo voy a seguir la continuación de la fase de diseño de la planificación. En esta fase, según pude ver, es que el docente tiene que tener decisiones, objetividad para diseñar su programación. O sea, que el profesor pueda conocer cada uno de sus estudiantes, porque sus conductas y reacciones son diferentes. La educación física ha adquirido su importancia a través de los años, donde los estudiantes adquieren valores positivos de las actividades físicas, y también persigue una integración entre los alumnos, y no solo podemos usarla como actividad física, sino como para calcular, identificar, relacionar y descubrir sus diferentes situaciones. Hasta aquí mi posición. Le doy paso a mi otro compañero. Leury. Bueno, mi nombre es Leury. Yo voy a estar hablando sobre la jerarquía vertical y la jerarquía horizontal. Existen dos tipos. Estos son dos procesos que aún están asignados a un objetivo, que podemos hacerlo extensivo y procesos completos, puesto que también se pueden aplicar a contenidos y a establecer las bases para un diseño coherentes y planificación educativa. Bien, la jerarquía vertical consiste en saber en todo momento cómo estamos contribuyendo de nuestras clases de educación física a los objetivos departamentos, objetivos de área de educación física. Es decir, trabajo y establecer un plan de acción verdaderamente coherente a la intención de educación integral. De lo contrario, estaremos realizando una estructura de educación física por sí misma, sin conexión. También está la jerarquía. Este proceso se refiere a la progresión en la complejidad que hemos hecho referencia, ya que nos adoptamos anteriores, al igual que la jerarquía vertical. Diseños curriculares, bases o sea, progresiones de fin de la educación en la etapa de objetivos generales. ¿De qué forma el profesor de educación física deberá manifestar progresión igualmente a un objetivo didáctico que asegure a un trabajo de docentes en el aula sea coherente con la norma
y cada año impactuada. Hasta aquí en mi parte, le doy con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Encarnación. Yo estaré hablando de la fase de la realización de la planificación. Una vez diseñada la planificación, se necesita, por su propia definición de hipótesis de trabajo, ponerla en práctica y comprobar sus resultados en el aula de educación física. Decía que la fase de la planificación, ponerla en práctica y comprobarla, sus resultados en el aula de educación física. En principio, podemos pensar que esta fase es de intervención exclusivamente y no salimos, por tanto, de las responsabilidades de la planificación propiamente dicha. Sin embargo, el carácter dinámico de la planificación que reseñamos en el título de esta epígrafe viene dando, entre otros factores, por esta fase de intervención que individualmente también influye en la planificación. En un paso intermedio entre la fase de diseño y de realización existe un trabajo importante por parte del profesor de educación física, que es la confección de las secciones o clases de educación física. Es como el profesor integra la clase, realiza la clase. A partir de ese desarrollo de unidades didácticas, podría conocer y corresponder a la fase de diseño, pero que en el proceso de planificación general se ve disminuida o encubierta por otros procesos de mayor importancia, con los que hemos descrito en las fases anteriores. Decisión a tomar en la fase de realización. En esta fase de realización existen dos tipos de decisiones a tomar. Decisión interactiva dentro de la clase de educación física y la decisión de cambio de planificación durante la realización de la misma. En este tipo de decisión no son competencias de planificación, pero vienen provocadas por ella y por su aplicación a la realidad docente. Y la otra nos dice, estas decisiones son productos de la observación y del empleo de instrumentos que van controlando la evolución de los resultados de la planificación. Hay dos tipos de planificación que tú haces, tanto en el aula como en la parte de la cancha, en la parte práctica, como decimos nosotros. Tú ejecutas un programa de clase dentro del aula, lo que tú le vas a enseñar teóricamente y científicamente, y lo que tú le enseñaste teóricamente, tú lo vas a fundamentar en la práctica. Hasta aquí mi parte. Paso a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Wilfrid Núñez. Le estaré hablando sobre la fase de evaluación de la planificación. Es evidente que lo que hemos explicado en la fase anterior de realización de la planificación se debe a la evaluación de la misma durante su aplicación. Pero en esta fase cuarta queremos distinguir la evaluación de la planificación después de la planificación total, es decir, el balance que ha resultado de las intervenciones tras las aplicaciones y planificaciones en todo el proceso planificativo. Después de la finalización de nuestras planificaciones, debemos formar datos o analizar los recorridos durante la misma para, en función de ellos, realizar un ajuste o un cambio importante en la planificación futura. Al igual que ha ocurrido con las decisiones estructurales anteriores, no se puede concretar en un número ni tipificar en nuestros criterios fijos, ya que dependerán de los problemas surgidos y resultados obtenidos. Simplemente como haremos evaluación desde recoger los puntos de vista. Hasta aquí mi parte. Bien, entonces me parece que la parte de Leury es bien interesante en cuanto a la jerarquía vertical
y a la y jerarquía horizontal. horizontal. Porque ahí se destaca claramente lo que es la integralidad de la educación física. La integralidad que tiene la educación física para acoplar las otras asignaturas del currículum a ella, cosas que solamente es posible en nuestra área. En cuanto a lo que es las decisiones que debe tomar el maestro, tanto en la parte pre como en la ejecución, como en la parte posterior sobre la planificación, ¿alguien tiene algo que decir? Sobre la fase de realización de planificación. Sí, también tú puedes agregar algo sobre eso. Bueno, que en esa fase es un paso intermedio entre las fases de diseños y de las realizaciones que existen entre un trabajo importante por parte del profesor de educación física, que en las conferencias de las sesiones o clases de educación física, a partir de un desarrollo de una unidad didáctica, se puedan realizar programas entre las aulas, también responsabilidades preactivas que podrían corresponder a las fases de diseño. Algo Bien, así. bien. Entonces, maestro, hasta aquí ha sido nuestra participación del día de hoy. Hasta la próxima.